Entonces yo diría que mientras pongamos esas expectativas fuera, mientras creamos que mi sufrimiento se debe a los de fuera, entonces vamos a estar en una situación muy crítica, porque vamos a ser siempre víctimas. La mente va creando esas historias, esas imágenes que nada tienen que ver con la realidad. Que lo importante no es lo que sucede de verdad, sino cómo nosotros interpretamos lo que sucede, las conclusiones a las que llegamos. Epícteto decía, no es lo importante lo que te está ocurriendo, sino cómo reaccionas ante lo que te ocurre. Y Buda decía, la felicidad no es un conjunto de circunstancias, sino un conjunto de actitudes. Somos excelentes directores, protagonistas y guionistas de nuestras propias películas. Y claro, esas películas están muy distorsionadas, están llenas de envidias, de frustración. Mucho drama. De drama, claro. Entonces, de la misma manera que vamos al cine y en esa pantalla se proyecta una película y nosotros entramos tanto en la película que vivimos lo que está ocurriendo, que nos llevan las emociones, es igual que lo que nos ocurre en la mente. Entonces, al darnos cuenta, podemos pararnos, podemos frenar esos pensamientos, esos caballos salvajes de los que hablábamos y tomar una decisión en lugar de reaccionar automáticamente sin ningún control. Nuestra vida, cómo experimentamos esa vida, es lo que estamos experimentando en nuestra mente. Ese es el mundo en el que vivimos. Si queremos un mundo diferente, tenemos que cambiar nuestra película. La buena noticia es que no depende de otra persona, solo depende de nosotros. Y ahí está también nuestra responsabilidad, claro. Qué bueno. Hablámonos ahora, Mónica, del silencio. El silencio. El silencio yo creo que es el gran lujo de nuestra época. En la mayoría de los hogares vas y está la televisión puesta, como ruido de fondo, ¿no? Aunque nadie la esté viendo. Y hoy en día estamos hiperconectados a los dispositivos que tenemos, a la tecnología, continuamente. Hay pocos momentos donde no haya ruido. Hay un estudio del Ministerio de Educación alemán del 2016 que llegaron a la conclusión de que el ruido era uno de los factores que más influencia tenían en la diferenciación entre las personas que viven en las ciudades y en zonas rurales, era de los más contribuían a la depresión, a la ansiedad. Y se ha comprobado en otro estudio que en los hospitales, cuando hay ruido, las personas se recuperan de la enfermedad mucho más lentamente. Entonces, esto es el ruido externo. Pero ¿por qué buscamos tanto ese ruido externo? Porque en el fondo hay mucho ruido interno. Ese ruido interno yo lo llamo la radio. Esa cháchara, ese diálogo interno que está continuamente, esa radio está siempre puesta. Y no podemos acallarla. Es verdad que cada vez hay más gente que dice, bueno, es que a eso hay que callarlo, yo quiero estar en tranquilidad, pero no puedes. ¿Por qué? Porque si en entrenamiento mental, en mindfulness, en meditación, no puedes hacerlo. Por mucho que quieras, se te escapa de las manos y sabes que tienes que hacerlo, pero no puedes. Nos cuesta estar a solas con nosotros mismos, precisamente por eso, porque esa voz interna, esa radio, nos lleva, como veíamos antes, con ese sesgo negativo, hacia todo aquello que no está bien. Y como nuestra mente nunca está en el presente, se remite a rumiar el pasado, a todas esas cosas pendientes en el pasado, a aquellos rencores que no están todavía perdonados, a las heridas no sanadas, o a preocuparnos por los posibles futuros que pueden venir y que me pueden afectar, la inseguridad que tengo. Por eso no nos gusta estar con nosotros mismos, porque como no tenemos ese dominio de la mente, nos pierde. Hay un estudio que hizo el profesor Wilson de la Universidad de Virginia, lo realizó, creo que fueron 11 veces este experimento, con
personas con voluntarios de edades entre 20 y 80 años y iban a una habitación nítida donde no había nada con lo que distraerse. No tenían ni móviles, ni ordenador, ni tabletas, ni podían hablar con nadie. Y les dejaban ahí y les decían, vais a estar entre 6 y 15 minutos. Bueno, pues las personas lo llevaban fatal, les resultaba muy incómodo estar con ellos mismos, preferían estar haciendo algo. Y el doctor Wilson lo que hizo en los siguientes experimentos es dejarles 15 minutos con una sola posible distracción. Y era un botoncito. Y les contó, si dais este botón, os va a caer una descarga eléctrica, leve, corta, pero dolorosa. ¿Tú crees que alguno tocaba el botón? Yo no lo haría, me sorprendería, pero vamos, si se aburrían, igual por romper el aburrimiento, ¿no? El 67% de los hombres lo tocaban y el 25% de las mujeres. El profesor Wilson decía que probablemente la diferencia entre los hombres y las mujeres es porque los hombres buscan más las sensaciones. Entonces, claro, esto lo que nos demuestra es, ¿son los dispositivos, es la tecnología lo que nos absorbe y hace que no estemos en el presente? ¿O más bien nuestra mente tiene esta tendencia a volcarse en lo externo y nos resulta muy difícil estar con nosotros mismos? Y eso hace que también busquemos todo esto externo que nos haga distraernos, entretenernos, porque nos cuesta mucho. Y el silencio lo podemos llevar a nuestro día a día, pero para eso hay que elegir conscientemente tener espacios de silencio. Yo lo elijo a través de la meditación y también a través de la contemplación. Lo podemos hacer de muchas maneras. Una de las más sencillas es cuando salgo a la naturaleza. Salir más a la naturaleza, de hecho, porque la naturaleza ya nos comunica ese silencio externo y es mucho más fácil. Entonces, cuando estamos en la naturaleza, en lugar de repasar las cosas que tenemos por hacer o dar vueltas a lo mismo una y otra vez, procurar estar en el presente mientras caminamos, observando cómo las nubes pasan en el cielo, cómo el sol nos calienta la piel, darnos cuenta de los diferentes verdes de los árboles, los arbustos, si hay flores, cómo está el terreno. Y todo eso nos va a conectar con nuestro silencio interno. Y poco a poco, cuando vamos practicando, esto nos será cada vez un poco más fácil, pero ojo, hay que practicarlo. Y esa práctica la podemos llevar a cabo todos. Pero es verdad, es una elección y hay que hacerlo muy regularmente. No vale con hacerlo una vez cada mes. Claro. Mónica, la vida está llena de dificultades, ¿no? Nos enfrentamos a problemas de todo tipo, algunos de ellos inevitables, como pueda ser la pérdida de un ser querido. Luego todos tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos. Y tú comentas o hablas de la importancia de la actitud, pero en contraposición que el pensamiento positivo no es la panacea para solucionar todos nuestros problemas, ¿no? No sé si nos podrías ampliar un poco de información sobre esa idea. Bueno, yo creo que hay que empezar por aclarar que poner el foco en lo negativo no es recomendable. ¿Por qué? Porque todo aquello donde nosotros ponemos el foco lo agrandamos, lo expandimos y eso entra en nosotros. Esto es lo que en el estado mental en el que nos quedamos. Entonces hay que empezar por ahí. Es mejor estar con el foco en lo positivo. Pero una cosa es esto y otra es el negar las cosas negativas y meter lo que no nos gusta del mundo, de los demás o de nosotros mismos debajo de la alfombra. Entonces creo que esto tiene bastante peligro porque todo lo que reprimimos al final va al inconsciente y gotea. Y esto nos lleva a infantilizarnos. ¿Cómo no vamos a ser capaces de enfrentarnos a las dificultades, a las vicisitudes, a las cosas menos halagüeñas de la vida? Debemos ser capaces de hacerlo, debemos tener esa madurez
mental, emocional, para poder hacerlo. Y luego está otras partes, ¿no? Por ejemplo, está muy de moda lo de manifestar todos tus deseos. Hay que tener cuidado porque el simple hecho de visualizar todos nuestros deseos o hacer un vision board, ¿no? Un panel con todos nuestros deseos y verlos ya todos cumplidos, esto no significa que se vayan a cumplir. Cuidado con el pensamiento mágico. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque lleva a mucha decepción, a mucha frustración, a mucha rabia y a culpabilidad. Las personas terminan sintiéndose culpables porque no logran sus deseos y se supone que los debería lograr y los demás lo logran y me han dicho que se consigue. Y esa obsesión con nuestros deseos, con nuestras expectativas, creyendo que es que nos lo merecemos y que esto tiene que suceder como nosotros queremos, cuando nosotros queremos, lleva a tomar atajos. ¿Y eso a qué lleva? Pues a falta de honestidad, a falta de ética, al estar dispuestos a pisar a otros para conseguir nuestros fines. En inglés llaman cortar esquinas, ¿no? Que es cortar esas esquinas para poder yo conseguir lo que yo quiero. Y esto no creo que sea muy positivo. Entonces, lo mejor, darnos cuenta que la vida tiene luces y sombras. La vida tiene momentos maravillosos y momentos más difíciles. Que no puede haber luz sin oscuridad, que vivimos en un mundo dual y que esa oscuridad, esas dificultades nos dan la oportunidad, por lo menos, de poder trabajar la parte más luminosa. La vida es un yin y un yang y no se puede pretender que solo esté lo positivo, lo bonito, lo maravilloso. Viene en el conjunto, en el pack.